¿Te ha pasado que ahorras por años y cuando por fin llegó el momento de gastarlo, te entra la culpa, te entra el miedo, te da terror incluso quedarte sin nada? Bueno, no eres el único, así que quédate en este video para que tú y yo aprendamos cómo superar este miedo y poder disfrutar de nuestro dinero. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nomaseo más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estés viendo este video. Ya sabes, yo soy Ray y si me ves viendo hacia abajo es porque acuérdate que mi TDA no me deja como concentrarme y si pasa una mosca de repente me puedo ir a otro tema. Así que aquí mira, tengo mis notitas para poder mantenerme en este tema que creo que es muy importante para todos. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que decimos vamos a ahorrar para ese viaje, tenemos un sueño. Lo convertimos en una meta cuando le ponemos fecha y decimos, ¿sabes qué? Toda la familia vamos a reunirnos en tal lado para celebrar Navidad, para celebrar Año Nuevo, para celebrar la graduación de fulanito, los 15 años, yo qué sé. Pero nos ponemos una meta, nos ponemos a ahorrar para llegar a esa meta. Y cuando llega el momento es así como que ¿será que mejor no me lo gasto? ¿Y qué tal que ya no puedo ahorrar? Y si a lo mejor se me atraviesa un perro y me accidento y necesito ese dinero para otra cosa. A todos se nos han cruzado esos pensamientos. No te preocupes, no estás solo. Pero bueno, antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal. Totalmente gratis, cada video. No sé si te prometo que te voy a dar contenido de valor, pero te prometo que nos la vamos a pasar bien. Así que va a ser un buen rato. Así sea para que te relajes un poquito después de una semana estresante de trabajo. ¿Vale? Suscríbete, ya sabes, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y ahora sí, vamos a empezar. A mí me ha pasado N veces esto que te acabo de contar. Me ha pasado muchísimas veces que tengo una meta de ahorro y cuando por fin la logro, yo sí usualmente siento miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, te explico. Hay muchos factores, pero ahorita vamos a entrar en ese tema. ¿Cómo lo he vivido yo? Bueno, te voy a dar el ejemplo. Yo quería una consola de videojuegos. Yo no sé si han visto o conocen el Nintendo Switch. Es un Nintendo portátil, pero que también se conecta a la tele. Y cuando salió, a mí me encantó la idea. A mí me gustan los videojuegos. Me gustan los videojuegos de Nintendo, en particular los juegos de Mario. ¿Y qué pasó? Cuando salió el bendito Nintendo, la consola, yo dije, esa es una meta para mí. Me gusta. Yo quiero, y aparte se puede jugar con muchas más personas, no solo yo solo, yo quiero eso. Entonces me puse a investigar cuánto cuesta y dije, ¿sabes qué? Pues obviamente no tengo el dinero, me va a tomar un tiempo ahorrar, entonces, pues aunque haya salido hoy, no lo voy a tener mañana, voy a tener que ser paciente. Me puse a ahorrar, yo sabía que lo quería y estaba todo el tiempo monitoreando si bajaba de precio, si salía alguna oferta, aunque sabía que no tenía todo el dinero. Yo me estaba como anticipando a los posibles escenarios para cuando lo tuviera, bueno, si a lo mejor ya había habido descuentos, pues no tener que gastarme todo. El punto es que cuando logré juntar el dinero, me congelé. Me dio miedo hacer la compra. Me dio miedo porque dije, bueno, me costó mucho tiempo. La verdad es que me tardé como 3 años ahorrando para poderme comprar la consola. Y dije, bueno, o sea, fueron 3 años de esfuerzo, fueron 3 años de sí sacrificar cosas, porque para poder ahorrar un poquito para la consola, tenía que dejar de comprarme a lo mejor el café o el postrecito, o a lo mejor dejar de ir a una salida, que una cerveza, que esto, aquello. Y para mí esos 3 años, pues valen. No fueron 3 años ay, bueno, pasaron 3 años y mágicamente me llegó el dinero. No. Entonces para mí era como, voy a echar a la basura, o sea, ese era mi pensamiento, ¿no? Irónico. Voy a echar a la basura 3 años de esfuerzo de ahorro para comprarme esto. Pero después decía, a ver, yo lo quiero, si no, no me hubiera puesto la meta. Entonces, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y dije, bueno, pues vale, con todo y miedo. Para eso es el dinero y lo voy a comprar. Y lo compré. Lo siguiente que sentí fue culpa. Porque dije, bueno, ya lo compré. Pero pues así que tú digas, tengo muchísimo tiempo para estar jugando. Pues no. Entonces decía, ¿para qué carajo lo compré si no tengo tanto tiempo para disfrutarlo? Y empecé como con esos pensamientos conflictivos.
Pero al final me dije, ¿sabes qué? O sea, no, hay que dejarlo ir. El dinero era para eso, ya cumpliste la meta. Y ahora, así no tenga todo el tiempo del mundo, el poco tiempo que tenga para dedicárselo a disfrutar eso, lo voy a disfrutar, porque para eso es. Para eso lo compré, para disfrutar, para tener un buen rato, para hacer algo que me gusta. No eché 3 años de ahorro a la basura. Los invertí en esto que me van a dar más años de diversión, más años de entretenimiento, más años de risas, más años de compartir con otras personas con las que voy a jugar. Entonces como que empecé a cambiar poco a poco mi mentalidad para poder estar en paz con esa situación en la que, pues sí, no fueron 3 pesos los que me gasté, fue más. Pero al final era una experiencia que yo quería, era algo que yo estaba buscando. Entonces, quiero que te quedes un poquito con esa historia. Te voy a contar otras 2, porque también fueron relacionadas a otras 2 compras. Y esas no son solo mías, también involucran a mi familia. Las otras 2 compras fueron un carro y una casa. Y si tú nos hubieras visto a mi esposa y a mí, cuando llegamos a firmar el crédito hipotecario o cuando fuimos a firmar el crédito para el carro, los 2 estábamos blancos, parecíamos fantasmas, parecíamos como si fuéramos ovejas al matadero. Los 2 teníamos miedo. Y me di cuenta que el miedo que yo sentí en esas 2 compras, que fueron compras grandes, o sea, si comparas la consola contra una casa y un carro, obviamente la diferencia es mucha. Para mí era el miedo a no poder pagar esas deudas. Porque bueno, con la consola yo ahorré y cuando la compré, pues no iba a haber una deuda. Yo la pagué y ya está, ya es mía. Pero con la casa y con el carro, que eran compras grandes, iba a haber una deuda porque yo las compré a crédito. Y el miedo que yo sentía, ese pánico que yo tenía, no era por la compra en sí, sino por la deuda que estaba adquiriendo. Yo decía, ¿qué tal que no la puedo pagar? Porque no era una deuda a 12 meses sin intereses o a 24 meses sin intereses, eran años. La hipoteca era a 20 años, el crédito del carro era a 5 años. Y son 5 años en los que pues creo que muchos de nosotros, cuando hacemos ese tipo de compras, suponemos o tenemos esta... Sí, sabes, como que predecimos el futuro en nuestra cabeza diciendo, bueno, voy a seguir teniendo mi trabajo, voy a seguir teniendo este nivel de ingresos, voy a seguir teniendo salud, no va a haber imprevistos durante todo este tiempo que yo tenga el crédito. Entonces, como que basamos esa decisión de muy largo plazo, como por ejemplo la casa, en que todo se va a mantener igual. Pero tú y yo sabemos que la realidad siempre hace lo que se le antoja. Tú y yo podemos decir, por los siguientes 20 años yo voy a seguir ganando por lo menos lo mismo, voy a seguir comiendo lo mismo, voy a seguir gastando lo mismo y por lo tanto puedo pagar esta casa. De repente nace un hijo, adquieres una mascota, te mudas de ciudad, tienes un accidente, pierdes el trabajo, bajan tus ingresos, pierdes clientes, te toca deshacerte de tu empresa. Son muchas cosas las que pueden pasar. Entonces, esa tranquilidad al final se ve como sacudida y eso era lo que me tenía a mí en pánico con las 2 compras. No era la compra en sí, porque bueno, el carro lo necesitaba. Ya mi carrito anterior ya estaba bastante viejito. Y la casa, bueno, era la primera casa que iba a comprar. Tampoco era como que tuviera mucha experiencia en eso. Y al final, la verdad, disfrutamos el carro muchísimo. Lo usamos para viajar a muchos otros lugares. Lugares a los que no podríamos haber ido con el carro anterior. La casa la disfrutamos muchísimo también. Entonces, toma tiempo a lo mejor a veces estar en paz con esa decisión que tomas respecto a ese gasto, respecto a ese ahorro, a esa compra. Pero ten la tranquilidad siempre de que si tú ya tomaste esa decisión, si ese es tu objetivo, es por algo. Confía en ti mismo, confía en esa vocecita que te dice, sí, voy para allá, este es mi objetivo, esta es mi meta y la voy a lograr. Vámonos a los miedos, ¿ok?
yo te conté que a mí me dio pánico, me dio culpa y obviamente también ese miedo a quedarme sin nada, ¿no? A quedarme vacío, que bueno, ese ahorro no era lo único que tenía, pero en mi cabeza era como, no, se va a desaparecer. Ese ahorro en esa cuenta de banco se va a ir a cero. Bueno, empecemos aquí. Primero dime, contéstame con un sí, ponme un sí en los comentarios. Si esto te ha pasado, has vivido una situación similar con alguna compra, con algún ahorro, con algún objetivo que hayas tenido. Ponme un sí en los comentarios si has estado en una situación similar. Segundo, vamos a hablar de una situación que probablemente en las generaciones más recientes no es tan común, a lo mejor no está tan acentuado, pero yo creo que de mi generación hacia atrás, incluso hasta me atrevería a decir, todavía de generaciones de todas las personas que nacieron en los 90s hacia atrás, todavía se nota esto. ¿Qué pasó? Yo creo que de los 90s para atrás, nuestros papás, a todos, o nos mencionaban o nos obligaban a ahorrar. Nos decían que el ahorro era importante, que había que ahorrar, o nos obligaban sí o sí a ahorrar. De algún modo nos obligaban. ¿Qué pasaba? No nos enseñaban para qué. Nos decían, tienes que ahorrar, es importante ahorrar. Sí, pero ¿para qué ahorro? Nunca nos decían eso. Te cuento mi experiencia. A mí siempre me decían que tenía que ahorrar. Y yo ahorraba y después decía, oye, es que se me antojó unas papitas, se me antojó un dulce, se me antojó un helado. Y pues tengo el dinero, tengo ahorros. Y me decían, no, pero no te lo gastes, porque eso es para después. Pero ¿después cuándo? Nunca me decían cuándo, nunca me decían cómo era eso del ahorro y para qué estaba yo juntando dinero. Resulta que después me enteré que lo que estaban tratando de enseñarme era a tener ese fondo de paz, que ya te mencioné en otros videos. Ok, pero pues si me hubieran dicho desde un inicio que había un objetivo, yo habría aprendido a ahorrar de la manera correcta. No se ahorra porque sí, se ahorra para algo. Ahorras para tu fondo de paz, ahorras para tu viaje, ahorras para tu casa, ahorras para tu carro, para tu negocio. Pero ahorrar por ahorrar, pues no te lleva a nada. El objetivo no es el ahorro. El objetivo es qué vas a hacer con ese ahorro. Puede haber emergencias, por supuesto. Ahorras para eso un fondo de paz, para las emergencias. Otra cosa que nos puede suceder es que conforme vas ahorrando, con esta falta de guía, como la de mi generación, de que había que ahorrar pero no nos decían para qué, te puede empezar a entrar como ese miedo a perder esos ahorros. ¿Por qué? Porque al final esos ahorros empiezan a representar pues lo que tú tienes. Básicamente todo lo que tú tienes. Entonces, ¿qué pasa si los pierdo, si me los roban, si me los gasto todos? Te quedas con esa sensación de vacío de me quedé sin nada. Pero tiene que ver con esa falta de guía de encaminar ese ahorro hacia un objetivo. Si a mí me hubieran enseñado de la manera correcta, yo sabría que ese ahorro tiene un objetivo y que sí se puede tocar cuando se alcanza la meta para ese objetivo. Entonces, esa culpa desaparecería porque era para eso. Por ejemplo, se me ocurre, yo estoy ahorrando para comprarme un pastel para el día de mi cumpleaños. Pues llega el día de mi cumpleaños, yo quiero festejarlo con ese pastel, ya tengo el ahorro, voy, me compro mi pastel y no hay culpa porque era para eso. Otro miedo que puede ocurrir, otra idea que se te puede cruzar por la cabeza, cuando no tenemos el hábito del ahorro y empezamos a ahorrar para esas pequeñas cosas, resulta que empezamos como a ponerle acá inconscientemente muchos nombres a ese montoncito, a ese colchoncito que estamos ahorrando. Te voy a dar el ejemplo con la consola. Yo estaba ahorrando para la consola. Yo tenía otros ahorros para otras cosas. Pero como no me enseñaron no me dieron la guía para el ahorro, yo a todos mis ahorros
les ponía el nombre de esto es todo lo que tengo. Y entonces, cuando llegaba el momento de gastarlo, de usarlo para esa meta, para mí era gastarme todo lo que tengo, porque ese era el nombre que yo le estaba poniendo. Y en mi cabeza se cruzaba el pensamiento siempre de, bueno, ok, está bien. Me lo gasto ahora porque es para eso. Pero ¿y si ya no puedo volver a ahorrar? ¿Y si pasa algo y entonces suben mis gastos y ya no puedo tener ese ahorro? ¿Qué voy a hacer? Ya no voy a poder ahorrar. Y me lo estoy gastando todo ahora. Entonces ya no voy a tener nada. Si te fijas, la mente nos juega unos juegos bien extraños. Me costó trabajo, me costó años de interiorizar muchas cosas para poder llegar a entender que cuando yo ahorro, cada montoncito que yo voy haciendo que tiene un objetivo, no es todo lo que yo tengo. No todos esos montoncitos se llaman todo lo que yo tengo. No. Un montoncito se llama fondo de paz, un montoncito se llama viaje de graduación, un montoncito se llama casa, un montoncito se llama carro, un montoncito se llama mi celular, un montoncito se llama la salida con mis amigos, etcétera, etcétera. Y que cuando me gasto un montoncito, no es todo lo que yo tengo. Sigue habiendo más montoncitos que tienen sus propios objetivos. La última, que fue la que yo también te comenté, la culpa. Y la culpa no por haber hecho la compra, sino la culpa por disfrutarla. Muchas veces haces la compra, ¿cierto? Y, por ejemplo, con el carro. Y en mi cabeza era como de, me pude haber comprado un carro más barato. No necesariamente tenía que haberme comprado este. Al final yo solo lo necesito para que me transporte de un lugar a otro. Y entonces empiezan a ocurrir muchas ideas para empezar a justificar el por qué no debiste hacer esa compra. Lo único que estás sintiendo es culpa, cargándote de culpa para no disfrutar lo que acabas de comprar, no disfrutar el haber logrado ese objetivo. ¿Por qué? Porque igual no estaba esa guía. Y pueden ser muchas situaciones, estas ya son individuales, pero pueden ser muchas situaciones que te lleven a querer llenarte de culpa para no disfrutar eso como deberías. Es curioso y te puede pasar como a mí, no es con todo. Te digo que en otro video te comenté, a mí los viajes no me causan culpa. Si yo ahorro para un viaje y me voy a ese viaje, yo no siento culpa en el viaje, yo disfruto el viaje. Pero con otras cosas, como con el carro, como con la casa, como con la consola, sí siento esa culpa. A ti a lo mejor te pasa diferente. Puede ser que en los viajes sientas culpa y comprando a lo mejor, yo qué sé, tu botella de whisky favorita, tu botella de ron favorita, tu coñac. Tú no sientes esa culpa. Que a lo mejor tú no sientas la culpa si invitas a alguien a comer o haces una fiesta para invitar a todos tus amigos. Cada quien vamos a sentir cosas diferentes en situaciones diferentes, pero es un denominador común que a los que no nos enseñaron a ahorrar, sentimos esa culpa de un modo u otro. Porque nos quedamos con esa idea de que ese ahorro es todo lo que tenemos. Bueno, ya que discutimos estos miedos, estas situaciones, déjame en los comentarios cuál es la que más te domina a ti cuando estás viviendo una situación donde vas a gastar un ahorro tuyo, donde ya llegaste a tu meta y vas a hacer ese gasto, vas a hacer puede ser inversión en ti y te entran estas culpas. ¿Cuál es la que más te domina a ti? Y bueno, de nuevo te invito, suscríbete al canal, dale click a la campanita y vámonos a cómo podemos ayudarnos a superar este tipo de situaciones. Vamos a empezar con superar esa culpa. Esa culpa que se siente que es que mejor no me lo gasto, o es que mira, yo quería el pastel que tiene 20 capas de chocolate conejito, con el amargo de Holanda y no sé qué, pero si me compro un pastel de chocolate más chiquito, o me compro hasta un gansito o unos pingüinos, es lo mismo. No. Lo primero que hay que empezar a
pensar en ese momento es, recuerda, el ahorro no es el objetivo, el ahorro es el medio. Y el dinero que ahorraste te trajo hasta aquí para que tuvieras opciones. No es un ancla, es una puerta que te da opciones. Es algo así como como en los concursos de televisión donde te ponen a elegir entre varias cortinas y tú eliges una. Es lo mismo. El haber ahorrado te llevó hasta ese punto. Lo más chévere de todo el asunto es que las cortinas no están cerradas. Tú puedes ver cada una de las opciones y tú tienes todo el poder de elegir cuál de esas quieres. Si no hubieras ahorrado, no estarías en esa posición. Entonces, lo primero que hay que pensar es, el haber logrado ese ahorro es una victoria. Lo lograste, cumpliste ese objetivo, fuiste disciplinado, fuiste persistente, llegaste hasta ahí. No tienes por qué sentir culpa, tienes que sentirte, incluso yo te diría, orgulloso de ti mismo. Llegaste hasta ahí por tu perseverancia y ahora tienes opciones. Segundo, ponle nombre. Ponle nombre y como decían en algunos anuncios de televisión, ponlo en marquito rojo para que resalte. Cuando tu ahorro tiene nombre, lo empiezas a llamar por su nombre y ya se deja de llamar todo lo que tengo. Se deja de llamar, este es mi ahorro, este es mi todo. Ahora se va a llamar el viaje a Cancún, se va a llamar las cheves de este sábado, se va a llamar el pastel para mi cumpleaños, se va a llamar la fiesta de 15 años de mi sobrina. Ponles nombre, a todos tus ahorros ponles nombre. Cuando tienen nombre, es mucho más fácil empezarte a meter acá en la cabeza la idea de que es para eso y que no es todo lo que tienes. Segundo o tercero, ya no sé ni en cuál vamos, te digo que mi TDA me hace desvariar un poquito. Una vez que le pones el nombre, también ponle un porcentaje. Si tienes 10 objetivos, ponle un porcentaje a cada uno de esos objetivos, a cada uno de esos nombres, para que tú sepas cuánto representa de tu todo. Ahí sí vas a saber cuánto representa de tu total, de mi todo ahorrado. Yo siempre te recomiendo que lo primero que ahorres sea tu fondo de paz. Acuérdate, es importante tener paz y tranquilidad ante los imprevistos. Eso no quita que, como tengo mi fondo de paz, pero también estoy ahorrando para mi carro, para mi negocio, para esto y para aquello, que si yo tengo un imprevisto, primero me acabo lo de mi negocio, primero me acabo lo de mi fiesta, lo de mi viaje, y el fondo de paz no lo toco, ¿no? Acuérdate, el fondo de paz es para tener esa paz y tranquilidad. Cada objetivo a lo suyo. El fondo de paz, esa es su función. Ahora, ya que tienes tu ahorro con su nombre, con su porcentaje, métete esta idea en la cabeza. El ahorro me trajo hasta aquí, merezco disfrutarlo. Vamos a repetirlo otra vez como un mantra. El ahorro me trajo hasta aquí, merezco disfrutarlo. Una vez más, el ahorro me trajo hasta aquí, merezco disfrutarlo. Y bueno, ahora sí, vamos a cambiar un poquito la dinámica en los comentarios. Una vez que llegaste a ese ahorro, ¿qué ideas tienes tú para poder disfrutarlas sin culpa? Cualquiera que sea tu meta, cualquiera que sea tu sueño, ¿qué ideas se te ocurren para que cuando llegue ese momento puedas disfrutar de ese ahorro sin culpa? Déjamelo en los comentarios. Y vámonos a lo que sigue. Yo te comenté que es importante celebrar cuando logras ese ahorro. ¿Por qué? Imagínate que tú eres una persona que le gusta mucho la vegetación, las plantas, la jardinería, los árboles y demás. Y se te ocurre plantar un árbol de manzanas o un árbol de naranjas, no sé, la fruta que te guste. Lo plantas, lo cuidas, lo riegas, le quitas la maleza alrededor, ese árbol empieza a crecer, frondoso, bonito.
y llega el momento en el que empieza a dar frutos. Sería ilógico, ¿verdad?, que después de todo ese esfuerzo te le quedes viendo los frutos y digas, qué bonitas manzanas, están muy rojas, muy hermosas, ahí que se quede. No, lo ideal, ¿cierto? Pues sembramos fruta para consumirla. Es que vas a llegar y vas a decir, hey, qué bonita está esta manzana, vamos a ver cómo sabe. Y la pruebas y dices, deliciosa. Y en ese momento te sientes orgulloso por todo ese tiempo que cuidaste, regaste y mantuviste ese árbol para que llegara hasta ese momento esa manzana a tus manos. E incluso se te empiezan a ocurrir ideas y dices, voy a hacer pie de manzana, dulce de manzana, mermelada de manzana, voy a regalar manzanas, voy a vender manzanas. Empiezas a hacer cosas con todos esos frutos. Eso es producto de tu trabajo. Tú sembraste ese árbol hasta que llegó ese momento. Yo creo que nadie se le queda viendo los frutos esperando a ver cómo se caen, se marchitan y a ver al año que entra otra vez que llegue. Y le dice a todo el mundo, no toquen eso porque ese árbol se tiene que quedar así. No, lo disfrutamos, ¿cierto? Entonces quédate con esta frase también para que te la grabes. La fruta se disfruta. ¿Ok? Vamos de nuevo. La fruta se disfruta. Tu ahorro es igual, así que repítelo una vez más. La fruta se disfruta. ¿Ok? Vámonos hasta ahí. Tercero. Otra cosa, cuarto, quinto, ya no sé. La que sigue. Otra cosa que puede pasar es que nos enfrascamos tanto en esa compra que queremos que sea perfecta. Que queremos que la compremos en el momento ideal. Por ejemplo, con la consola, que yo la compre en el momento en el que voy a tener más tiempo libre para poder jugar todo el día y para poder disfrutarla al máximo y que entonces esté el juego que yo quiero y también podérmelo comprar y entonces poder terminar el juego. Y vamos a ser honestos, la compra perfecta no existe. No existe. Vamos a poner eso en marquito rojo. La compra perfecta no existe. Entonces, sabiendo que la compra perfecta no existe, no te sientas mal si al final incluso lo que compraste, para lo que ahorraste, termina sin gustarte tanto. No te preocupes por eso. Como ya te expliqué en otro video, se trata de disfrutar el viaje. La meta, tú ya la pusiste, pero tú no vas a disfrutar solamente la meta. Cuando disfrutas el viaje, aunque la meta ya no sea tan hermosa a la vista, ya no sea tan soleado el día, a lo mejor puede ser una tormenta total, pero cuando te disfrutaste el viaje dices, hey, valió la pena llegar hasta aquí, aun si no era lo que yo esperaba. Acuérdate entonces, no existe la compra perfecta. Sin embargo, cuando disfrutas el viaje, el destino ya no es tan importante. Y, por último, ese miedo a, ¿qué tal que ya no voy a poder ahorrar después? Bueno, la vida es la vida. Y como dice la canción, en tratar de entenderla se nos va la propia vida. Así que no te preocupes. No vas a perder tu seguridad por hacer una compra para la que ahorraste. ¿Por qué? Porque recuerda, como tiene nombre, no es todo lo que tengo. Es solamente una partecita para lo que yo ya estaba listo. ¿Vale? Entonces, no creas que tu seguridad depende de si me gasto o no me gasto este dinero para el pastel de mi cumpleaños. No. Tu seguridad depende de muchísimos otros factores, muchos de los cuales tú ni siquiera controlas. Lo que tú sí controlas es disfrutar lo que tienes. Entonces, quítate ese costal de papas, ese costal de piedras pesado de que mi compra tiene que ser perfecta y que si yo me gasto mi dinero voy a perder toda mi seguridad. No. Tiremos esos costales de una vez. No nos sirven para nada. Vamos a disfrutar siempre lo que tenemos. Ahora, una pregunta para ti. Déjame en los comentarios si no existiera ningún miedo de estos. ¿Tú cómo gastarías ese dinero?
Supongamos que tienes el ahorro para las 20 cosas que quieres y no tienes ninguno de esos miedos. Déjame en los comentarios qué harías, qué te comprarías primero, qué disfrutarías primero, cómo lo disfrutarías. Extiéndete. Los comentarios los leo, los mejores los respondo, así que suéltame la novela. Aquí se trata de que le des vuelo a la hilacha, a tu imaginación. Si esos miedos no los tuvieras, ¿cómo disfrutarías esas compras? Nuevamente, te recuerdo, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones de contenido nuevo. Y recuerda que esta suscripción no cuesta un solo peso. Así que te prometo que no te voy a quitar tus ahorros por suscribirte al canal. También me encantaría que una vez que me dejaste ya tu comentario con cómo vas a disfrutar sin esos miedos, ahora ponme cuál fue la compra que más trabajo te costó hacer. ¿Cuál fue esa compra en la que tuviste que hacer casi hasta irte de rodillas a la Basílica de Guadalupe para que se te quitaran todos esos miedos, terrores, pánicos y culpas para poder hacer esa compra? ¿Cuál fue la que más te costó? Y bueno, hemos llegado ya al final, así que si te gustó este video, de nuevo, dale like, suscríbete, activa la campanita y si te sirvió y crees que vale la pena, compártelo con tus amigos, con ese amigo que se amarra hasta el cinturón por no gastarse nada, que va y mejor pide prestado para poderse subir al transporte público, que mejor pide aventones, que prefiere caminar con tal de no gastarse esa monedita, ese billete. A lo mejor lo ayuda a que empiece a disfrutar un poquito y deje de ser tan estricto consigo mismo. ¿Vale? Recuerda, vamos a repasar. La fruta se disfruta. El ahorro es un medio, no es el destino. Y esta me encantó. El dinero es un medio para la libertad y la felicidad. No es el fin en sí mismo. Repetimos, el dinero es un medio para la felicidad y la libertad. No es el fin en sí mismo. Y bueno, aquí vamos a ponernos honestos tú y yo. Si después de haber visto todo esto, después de haber escuchado todo, todavía tienes miedo a gastarte ese primer billete, escríbeme. Déjame un mensaje y yo te ayudo a gastarte tu primer billete y el segundo y el tercero también. No te preocupes. Y toda la comunidad, créeme, nos ponemos a darte ideas para que puedas empezar a gastar ese dinero y lo empieces a disfrutar. Sin culpas, sin miedos, sin nada más que puro disfrute. Así que bueno, los dejo, nos vemos. Ya saben, Nomaseando con Ray. Nos vemos en el siguiente Nomaseo.